La mañana del 16 de agosto de 1951, la historia de un pequeño pueblo francés cambió para siempre por algo tan cotidiano como un pedazo de pan. Léon Arminier, el cartero del pueblo, salió a repartir el correo como cualquier otro día, pero a mitad de su ruta algo se rompió en su realidad. Sintió que el mundo empezaba a encogerse y que él mismo se hacía diminuto. Luego, el horror. Serpientes de fuego empezaron a enrollarse en sus brazos. Cuando Léon logró arrastrarse hasta el hospital local, se dio cuenta de que el pueblo entero estaba entrando en un brote de locura colectiva. En las horas siguientes, los doctores de ese pueblo de 5,000 personas se vieron superados. Pacientes que gritaban que sus cuerpos ardían por dentro. Personas que veían dragones en el techo o flores rojas brotando de su propia carne. Un hombre convencido de que era un avión saltó de un tercer piso gritando que podía volar. Un niño de 11 años intentó ahogar a su propia madre. Al final del brote, 500 afectados, 50 internados de manicomio y 7 muertos. La prensa lo llamó la noche del apocalipsis, pero lo que te han contado sobre la causa es solo la mitad de la historia. La explicación del gobierno francés fue rápida y convincente. Ergotismo. Dijeron que la harina de la panadería de Ross Bryan estaba contaminada con ergot, un hongo del centenio que causa alucinaciones. En la Edad Media lo llamaban el fuego de San Antonio, pero aquí es donde la narrativa oficial se desmorona bajo un análisis técnico. El ergotismo clásico tiene dos variantes, la convulsiva y la gangrenosa. El ergot contrae los vasos sanguíneos de forma tan violenta que los miembros se quedan sin sangre y se pudren. Sin embargo, en Pont-Saint-Esprit, los pacientes no tenían rastros de gangrena. Sus síntomas eran puramente psíquicos, violentos y, lo más extraño, extremadamente prolongados. Incluso el doctor Stephen Kaplan, la mayor autoridad mundial en la historia del pan francés, examinó los archivos décadas después y fue tajante. El ergot no explica lo que pasó ese verano. Si no fue el hongo, ¿qué sustancia química puede causar un viaje de terror de 5 días sin matar por necrosis? El caso seguía abierto hasta que encontraron un documento. En 1995, un periodista americano llamado Hank Albarelli empezó a investigar la muerte de Frank Olson, un científico del ejército americano que trabajaba en el laboratorio principal de armas biológicas de Estados Unidos. El 28 de noviembre de 1953, Olson cayó desde el piso 10 del Hotel Starter en Nueva York. El gobierno dijo que fue una autoeliminación. Mientras investigaba esa muerte, Albarelli encontró un documento de la CIA que lo dejó helado. Un documento que mencionaba el pueblo de Pont-Saint-Esprit y archivos de Frank Olson, con una nota dirigida a David Belling, y decía: asegúrese de enterrar estos archivos. Enterrar era la palabra exacta. David Belling era el director de la Comisión Rockefeller, el grupo creado en 1975 para investigar los abusos de la CIA. El mismo grupo que debería haber investigado esto estaba recibiendo órdenes de ocultarlo. Lo que Albarelli descubrió fue esto. En 1951, la CIA y la División de Operaciones Especiales del Ejército Americano, la unidad que Frank Olson dirigía, estaba desarrollando armas químicas basadas en drogas que alteran la mente. El objetivo principal era el LSD, una droga que en cantidades mínimas podía producir alucinaciones masivas en pueblos enteros. La idea era simple y aterradora: contaminar el agua o la comida de una ciudad o un ejército enemigo, producir un colapso mental masivo sin disparar una sola bala. Para eso necesitaban probar la droga fuera del laboratorio, en condiciones reales, con personas reales, que no supieran lo que estaba pasando.
Albarelli encontró un segundo documento, una transcripción de una conversación entre un agente de la CIA y un representante de la empresa Sandoz, la única compañía en el mundo que producía LSD en 1951. El representante de Sandoz dijo: el secreto de Pond Science Spirit es que no fue el PAM, no fue el ergot, fue un compuesto químico tipo dietilamida. La dietilamida es la base química del LSD. Albarelli también descubrió que Frank Olson y varios colegas de la División de Operaciones Especiales estaban en Francia en agosto de 1951. Sus pasaportes lo confirmaban. El laboratorio Sandoz estaba a pocas horas de Pond Science Spirit y el pueblo había sido elegido, según las fuentes que consultó Albarelli, precisamente porque tenía muchos habitantes con simpatías comunistas. Lo importante no era su política, era que nadie iba a preguntar demasiado por ellos si algo salía mal. El caso de Pond Science Spirit no ha sido resuelto oficialmente. El gobierno francés mantiene que la causa fue el ergot. El gobierno americano no ha hecho ningún comentario. Los archivos que el documento mencionaba nunca aparecieron. Fueron enterrados. Hay cosas que sí están confirmadas. La CIA hacía experimentos parecidos en esa época. Frank Olson dirigía ese programa y murió 2 años después en circunstancias que un médico forense llamó sospechosas en 1994. El documento que mencionaba Pond Science Spirit existió y fue encontrado. La orden de enterrarlo fue encontrado junto a él. Lo que no está confirmado es lo que pasó exactamente en ese pueblo del sur de Francia, el verano de 1955. Leon Armonier, el cartero que cayó de su bicicleta esa mañana, fue entrevistado por la BBC en 2010, a sus 87 años. Le preguntaron si creía que había sido un experimento de la CIA. Respondió: lo que sé es que esa mañana yo era una persona normal. Y después de comer ese pan, nunca volví a ser exactamente el mismo. Hay algo en este caso que ningún otro caso de la Guerra Fría tiene. No hay héroes, no hay villanos que hayan sido juzgados, no hay documentos que confirmen todo. Solo hay un pueblo que un día de agosto de 1951 despertó siendo un pueblo normal y al día siguiente dejó de serlo. Un documento que alguien quiso enterrar y que nunca encontraron. La próxima vez que comas pan, no vas a pensar en esto, pero si alguna vez estás en el sur de Francia y pasas por un pueblo junto al río Ródano que se llama Puente del Espíritu Santo, ya sabes lo que pasó ahí.